La, la charla se titula Inteligencia Artificial, Inteligencia Material en Arquitectura y vamos a atravesar un recorrido a través de dos miradas sobre la aplicación de tecnologías computacionales para el diseño. Por un lado tenemos el trabajo de Carlos Bañón, director de Airlab at SUTD, profesor asociado en la Universidad de Diseño y Tecnología de Singapur, y también colega y gran amigo. Él ha trabajado mucho en diseño generativo aplicado a la arquitectura, inteligencia artificial. Bueno, nos va a mostrar sus aproximaciones al uso de esta tecnología. Por otro lado, tenemos el trabajo de Félix Amtsberg, el líder de un grupo de investigación en el Instituto de Diseño Computacional de la Universidad de Stuttgart. Ha sido también investigador postdoctoral en el MIT y en SUTD. Y es doctor en arquitectura por la Universidad de TU Graz, la Universidad de Tecnología de Graz en Austria. Ha trabajado Félix mucho en el uso de robótica, avanzada, aplicada a la construcción en distintos materiales, principalmente en madera. Esto se enmarca, esta conversación se enmarca en una serie de conversaciones que vamos a tener en nuestro nuevo diplomado, se llama Design and Build. Es un diplomado que busca investigar y enseñar usos de tecnología en la aplicación en la arquitectura, pensando cómo estas tecnologías, ya sea de diseño como de manufactura, desarrolladas por el cuerpo docente y los laboratorios avanzados que tenemos en la Universidad Adolfo Ibáñez, en un programa que es corto, ágil, participativo, con una metodología de manos hands-on. Bueno, este es parte del folleto, lo pueden descargar, o le voy a decir dónde, aquellos que puedan estar interesados. Es un programa que está orientado a arquitectos, ingenieros, inventores, creadores, que les interese la tecnología, la forma, las materialidades, la experimentación. Y bueno, es un programa corto, 5 módulos, 2 de ellos talleres, 3 de ellos son workshops, durante un periodo de 3 meses, en un cronograma compatible con profesionales, programa principalmente de fines de semana, viernes y sábados, y algunos jueves y domingos en algunos casos. Se desarrolla un proyecto, una idea se lleva a un proyecto, una tecnología y un prototipo. El cuerpo docente incluye académicos que son de tiempo completo en nuestra universidad y también profesores invitados internacionales. Bueno, esto va a ser un programa blended, partes de las clases son virtuales, partes son presenciales. Estamos, bueno, aquí lanzando el programa y los invitamos a aquellos que les interese a, bueno, preguntar, consultar y, bueno, conversar con nosotros a ver si es el programa que se acomoda a sus intereses. Si les interesa, pueden mirar, el programa se llama Design and Build, Diplomado Design Build. Pueden encontrar información, pedir nuestros contactos y, bueno, indagar más en este tema. Así que bueno, esto ya dejando este tema administrativo de lado, nos vamos a concentrar en la presentación de hoy. Comencemos con, si les parece, Carlos, ¿parece empezar vos? Que Sí, Carlos está en Singapur en este momento, así que ya es de noche por allá, así que te agradezco mucho acomodar tus tiempos. Bueno, Carlos, buenísimo. Voy a ponerte, creo que de co-anfitrión, como para que puedas compartir. Dame un segundo. A ver. Si querés, podés probar de compartir ahora. A ver, compartir la pantalla. Dame un segundo. A ver, compartir pantalla 1, correcto. Tengo aquí varias pantallas. ¿Aparecen las diapositivas? Sí, parece muy bien. Se ve bien. Vale. Perfecto. Pues, bueno, pues muchísimas gracias, Félix, por la introducción. Es un placer
Pues como siempre que me invites a tus charlas y bueno, el programa es impresionante. La verdad es que eh, el temario, el contenido y la calidad de lo que vas a producir allí es realmente excepcional y encantadísimo de estar involucrado y de seguirlo de cerca, bueno, desde Singapur, pero bueno, ahora estamos todos como mucho más conectados. Y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Esta charla digamos que he preparado es un poco a nivel más introductorio en el campo de AI. No es como extremadamente avanzada, pero también un poco creo que en este momento para mí, cuando digamos, comparto un poco lo que estoy haciendo con AI, siempre me gusta un poco como referirme a los orígenes o cuando realmente empecé como con más intensidad a trabajar en el campo de AI y diseño. Y bueno, esta charla un poco va a trabajar con tres partes. Una va a ser como una parte más trabajando con herramientas de Midjourney, la segunda parte va a ser más Stable Diffusion, la parte final es un poco más de social media y un poco las repercusiones o las puertas que digamos esa tecnología estas nuevas capacidades puede incorporar a la disciplina del diseño. La charla la he titulado Sueños disciplinados, eh, tomando control del diseño arquitectónico con inteligencia artificial. Y bueno, en esta parte primera voy a hablar un poco más de la experiencia que todos un poco hemos tenido trabajando con Midjourney en los últimos meses, o bueno, desde que empezó hace año y medio. La segunda parte va a trabajar más con tomando control con Stable Diffusion y la parte final un poco la difusión del trabajo que digamos que ha encontrado en Instagram una parte importante fuera del ámbito académico, pero que también conecta muchísimo con muchos académicos y que realmente ha expandido mucho mi campo de trabajo. La parte primera trabaja con un campo que para mí es muy importante y es el campo de la falta de certeza cuando estamos tomando decisiones a nivel arquitectónico. Cuando diseñamos nunca tenemos 100% control, estamos trabajando siempre en un ámbito como bastante ambiguo y aunque siempre tenemos la ambición de controlar lo que estamos haciendo, siempre nos gusta, o por lo menos a mí, me gusta tener como una componente siempre de lo inesperado, de esperar algo que no conocemos. Y quiero empezar un poco esta charla con las imágenes de un proyecto en el que los tres, tanto Félix como Félix Amtsberg, estuvimos involucrados en Singapur y que para mí refleja como una combinación pues, de quizá de una búsqueda de algo que no conocíamos antes de empezar este proyecto, pero también una búsqueda de un control extremo. Y aquí, pues un poco este nodo simboliza eso. Tenemos el control extremo de cada milímetro cuadrado de material que está depositado en este nodo. Y de hecho produjimos 54 nodos con diferentes características que se adaptaban a la geometría y con precisión milimétrica eran capaces de conectar tornillos estándar y aparte de hacer un espacio de una forma que jamás se había hecho antes. Y eso fue producido gracias al diseño digital, gracias a algoritmos de una precisión muy elevada y aparte una fabricación que hace unos años pues era imposible imaginar. Y de hecho, pues la tecnología en combinación con una práctica de arquitectónica como incluso más tradicional, hizo posible este pabellón. Y este pabellón, pues un poco simboliza ese control que tenemos, ¿no? Un poco sobre lo construido y sobre el diseño. Y luego hay una parte un poco menos controlada, un poco más imprecisa, que es como esta tela que digamos que envolvía todo el espacio, pero también tenía una componente como más controlada. Con lo cual siempre estamos trabajando un poco en ese ámbito, entre lo que no controlamos y lo que controlamos. En la arquitectura siempre nos movemos en ese dominio y creo que nos sentimos bastante, o por lo menos yo me siento bastante confortable ahí. Cuando me siento muy confortable con lo que controlo, me gusta como posicionarme en una parte como menos controlada. Y yo creo que Midjourney para mí en julio de 2022 introdujo esa componente como bastante salvaje de poder trabajar tus ideas, trabajar tus inquietudes de una forma diferente en la que
había un diálogo, ya no era como una relación directa entre lo que tú pones en un programa y lo que obtienes. Sabes que va a haber una respuesta, esa respuesta va a ser origen de una conversación. Y en estas primeras imágenes fueron de hecho, las dos primeras imágenes que hice con Midjourney, trabajando con aspectos de materialidad ligera, de espacios fluidos. Tenía mucha relación con los proyectos que hemos hecho juntos a nivel de elementos como muy ligeros, muy esbeltos, pero también que tienen una complejidad formal y espacial. Y empecé un poco a explorar qué tipo de prompts, qué tipo de palabras podían realmente evocar lo que yo quería un poco controlar. Y bueno, una de las cosas que también ha revolucionado la manera de diseñar o de pensar diseño con AI ha sido la plataforma. Siempre el interface, la plataforma en la que utilizamos las herramientas siempre determina mucho el resultado y realmente se ha convertido en algo tan fácil como usar el teléfono móvil y escribir. Y eso para mí fue como realmente algo que realmente no hubiéramos podido pensar hace 5 años atrás y bueno, pues un poco empezó a intrigarme y a empezar a pensar, bueno, intentar como de alguna forma explicar a mí mismo y a más gente cómo funcionaba esto, no desde el punto de vista extremadamente técnico, ¿no? Que todos sabemos un poco cómo se generan esas imágenes a través de los algoritmos, pero un poco también a nivel sensitivo y un poco intuitivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona un prompt? Todos sabemos que, bueno, en la línea de abajo podéis ver un poco un prompt puesto en Midjourney, cómo podemos saber que de alguna forma cuando empezamos a evocar determinados conceptos, determinadas palabras, esas palabras no solamente es una palabra aislada, sino que conlleva una serie de elementos geométricos, una serie de elementos semánticos que todos acaban de una forma interrelacionados, como por ejemplo el tema de la materialidad, el tema del movimiento, todo de alguna forma acaba impregnando la imagen que generas. Y esta imagen, por ejemplo, donde hay una cierta coreografía con una bailarina, con elementos etéreos, pues crea esta imagen, ¿no? Eso estaba hecho con Midjourney versión 4. Y bueno, también tenemos una cierta manera de controlar añadiendo un prompt secundario que nos permite añadir más contexto o superponer dos de una forma que podemos añadir más matices. Y luego también tenemos los pesos, los weights en las palabras tienen peso y permite dar como más enfoque, más precisión a nuestras imágenes, a las visiones que tenemos, cómo podemos diseñar con más control. Entonces, de alguna forma, pues empecé un poco a intentar como hacerlo más explícito, un poco el proceso en el cual me encontraba como creando estos prompts que me servían mucho para explorar mis líneas de diseño, a expandir mi dominio y de alguna forma se encontraba que pues de alguna forma había una cierta estructura donde había como propiedades materiales, la localización, el contexto, los usuarios, tectónicas, referencias artísticas, creaciones atmosféricas, y luego aspectos más técnicos que tienen que ver con la semilla, con la calidad, con el estilo. Pero de alguna forma había una cierta constante. Y bueno, pues las primeras series que creé, que empezaron como a ser bastante compartidas en las redes sociales, pues empezaron como a trasladar esa inquietud a nivel de la materialidad, de imágenes, y enseguida empecé a investigar maneras de crear como de imágenes planas, algo que podía ser un poco más dinámico, algo que podría tener un poco una sensación más espacial y podía de alguna forma crear una experiencia más inmersiva. Y el proceso que se utilizaba en ese momento pues era realmente pues, relativamente básico, pero bueno, muy directo. Donde tenemos una imagen, podemos inferir el mapa de Z también con inteligencia artificial. Podemos desplazar los puntos, podemos crear una malla 3D, podemos hacer un clustering y con eso nos permite hacer un modelo 3D en segundos que nos permitiría construir ese espacio o por lo menos una representación bastante aproximada de él. Y bueno, este es un vídeo que se generó a raíz de la imagen estática de la izquierda. Este vídeo está hecho con Lumion y se generó en apenas unos minutos de un modelo 3D, crear espacio con escala, con gente, con luces, con reflexiones. Y eso está hecho a raíz de un prompt que se generó con palabras. Con lo cual, el proceso de trabajo, digamos, era como muy diferente a como había sido antes. Para crear este espacio hubiera necesitado un modelo tridimensional creado con herramientas más estáticas o diseño paramétrico, con lo cual habría una puerta muy diferente a cómo podemos crear espacios arquitectónicos. Siguiendo adelante un poco con inquietudes de cómo articular arquitectura con el paisaje, creé esta serie
investigando pues, geometrías y modelos de adaptación como más artificiales con elementos naturales, que para mí siempre ha sido una constante en los cursos que imparto en SUTD como profesor de estudio, Core Studio One, que es el primer estudio que enseño, donde intento relacionar muy bien o intentar como crear como la conciencia de cómo relacionarnos con el medio ambiente y con elementos naturales para intentar crear una relación simbiótica. Y esta construcción, digamos, híbrida entre arquitectura y paisaje, pues inmediatamente pues, generaba pues, una cierta idea de sección que fue generada directamente a mano. Y para mí, creo que ahora mismo en la situación que estamos, trabajar con procesos que involucran AI no tiene por qué pasar únicamente por AI. Creo que cuanto más podamos involucrar nuestras herramientas como más personales, como nuestro trazo, nuestro dibujo, y poder mandarlos otra vez allá y poder crear como flujos de trabajo híbridos, para mí es la situación en la que nos encontramos ahora, que creo que intentaré mantener en los próximos años. Aquí tenéis como más imágenes de la serie. Y bueno, la verdad es que conforme avanzaban los meses, la versión de Midjourney iba refinándose y bueno, pues la representación de los espacios iba siendo cada vez más precisa, la calidad, la resolución incluso de los elementos era mayor. Y aquí intenté crear una serie donde mantenía o intentaba mantener una cierta coherencia entre los espacios interiores y exteriores, que es siempre un reto en Midjourney, intentar trabajar como en coherencia en un único proyecto en el que podría visualizar los espacios interiores excavados, y llevarlo también un poco a nivel más abstracto, que era como esta serie de texturas y de porosidad, también como en un plano más cercano, donde explorar determinados conceptos de concatenación, porosidad y de alguna forma arquitectura más fluida. Aquí desarrollé un concepto para un cliente que creo que conocemos bastante por el icono, que nos pidió realizar una celosía de gran escala, pero a su vez también desarrollamos una estrategia para, en lugar de crear cosas únicamente con manufacturación aditiva, intentar también crear una serie de tramas que podrían adaptarse más a la irregularidad y a la imprecisión de los elementos existentes, y que podría ser origen un poco también de una cierta manera de construir. Aquí intenté también utilizar Midjourney con el nodo de Hermesh, intentando explorar como una manera como más compleja. Y es cierto que Midjourney no tiene como información estructural, no va a darte cálculos estructurales, pero tiene una cierta noción estética de cómo, de alguna forma, elementos estructurales fluyen y de alguna forma puede dar una cierta referencia de cómo intervenir. No nos va a dar el cálculo exacto, no nos va a dar la dimensión precisa, pero sí nos va a dar quizá una inspiración que podría ser desarrollada con mucha precisión con nuestros modelos paramétricos, con nuestra computación y fabricación digital. Aquí veis una serie de imágenes generadas a raíz de esa idea. Y en marzo de 2023, este año, pues un poco la versión de Midjourney 5 nos dio como una apertura a elementos todavía más reales, más precisos, y decidí utilizarlo en proyectos reales. En este proyecto, digamos que ha sido como... Bueno, empecé hace mucho tiempo este proyecto en 2018 y ahora parece ser que después de COVID parece que se mueve de nuevo en Valle de Guadalupe, en México. Es un hotel para una bodega. Y estos son renders de Midjourney trabajando con el mismo concepto que empezamos en 2018, pero que ahora mismo podemos revisitar e intentar definir con cierta flexibilidad. Aquí también exploraba ciertas texturas, materialidades que me interesaban, su porosidad, las capas. O también explorar un poco los límites de la creación de espacios interiores con referentes arquitectos que podían ser para mí, o que han sido siempre para mí, un poco mi constante referencia, como Enric Miralles, y cómo podríamos revisitar espacios utilizando madera con ciertas similitudes a su aproximación. Aquí, pues un poco trabajé en esta serie con fabricación digital y impresión 3D de diseño de mobiliario, y no solamente me centraba en el mobiliario en sí, sino me centraba en el usuario o incluso en la persona que podría fabricar esos muebles, con lo cual nunca esperas que vas a tener un modelo 3D después de producir este elemento, esta imagen, pero siempre
con tu conocimiento sabes que podrías fabricar esto. Lo importante es saber que de alguna forma lo que estás produciendo con Midjourney serías capaz de poder fabricarlo con tu experiencia, con tus conocimientos de fabricación digital, de conocimiento material. Estas series un poco más avanzadas en el tiempo hablan de algo un poco más abstracto, estos paisajes, trabajando con imágenes digitales. Para mí me interesaba siempre explorar los límites de los puntos de vista que podría encontrar con Midjourney, y aquí era un poco crear estos paisajes donde los colores, donde las texturas eran diferentes, o en los interiores, trabajando con espacios de plástico reciclado, que es un material que utilizamos de forma constante ahora en AirLab Singapur, y que utilizamos también para crear pues, elementos de mobiliario, y que podemos también utilizar para crear atmósferas en combinación con colores. Exploración tectónica, también con Midjourney, creando esos espacios con referencias a Gordon Matta Clark, de cómo intervenir. Y esto un poco lo hice también pensando en cómo crear proto-arquitecturas en las cuales hay una constante a nivel material, una constante a nivel geométrico, pero hay unas variaciones que podrían hacernos reflexionar y pensar en cómo poder intervenir. Midjourney nos da también la posibilidad de poder mezclar imágenes, que para mí también es una capacidad que no solamente es exclusiva de Midjourney, pero es interesante porque permite mezclar imágenes producidas por uno mismo con imágenes creadas o fotografías reales o de otros arquitectos que podrían introducir un cierto estilo. Y de alguna forma, pues el híbrido entre los dos genera como imágenes bastante sorprendentes, en las cuales la textura, la materialidad, la geometría, de alguna forma se articulan magistralmente. Para mí siempre me ha sorprendido, digamos que estamos ya un poco como acostumbrados a ver este tipo de imágenes, están en todas partes, pero los inicios, yo la verdad es que he estado como totalmente en shock viendo cómo se podían generar imágenes de esta calidad y de esta complejidad en tan poco tiempo y con tanta precisión. La segunda parte de la charla se centra más en un poco algo más open source, donde podemos contener y de alguna forma controlar los resultados de lo que hacemos sin depender de plataformas externas. Podemos instalar esto en nuestro ordenador, podemos trabajar de forma local y podemos modificarlo de mil maneras, de tal forma que podemos customizar, podemos personalizar nuestra herramienta, con lo cual el estilo, con lo cual el resultado no tiene por qué ser el mismo que el resto. Y el interface requiere un cierto conocimiento, pues, de programación, un poco más de Python, un poco más de saber cómo manejar estos interfaces, pero una vez llegas ahí, digamos, para mucha gente no es difícil llegar a controlar, digamos, cómo el interface y cómo funciona. Y te permite, como podéis ver aquí, modificar muchas cosas. Hay muchos parámetros. No es como Midjourney que escribes y lo mandas al bot, sino que en este caso es más complejo. Y bueno, tenemos la semilla, tenemos diferentes parámetros para poder crear la imagen. Lo que voy a enseñar ahora es un poco, este es un prompt creado de una forma muy genérica, es un espacio de un museo con una cubierta poligonal. Y aquí ves el resultado muy genérico, si vamos adelante. Lo que estamos utilizando ahora es un valor de ControlNet cada vez mayor. ControlNet permite controlar el prompt con elementos geométricos, con elementos semánticos, con elementos de otro índole, de tal forma que podemos controlar lo que estamos generando. Y como podéis ver, cuando llegamos a ControlNet 1.0, la geometría es bastante bien definida. Y esto es así porque realmente lo que tenemos es un modelo tridimensional detrás. El modelo tridimensional que hemos creado en Rhino en apenas unos minutos es un sketch de un espacio. Enseguida tenemos un resultado real. Y lo hacemos porque también podemos crear un mapa de profundidad en Z directamente del modelo 3D que permite guiar al modelo de inteligencia artificial para crear imágenes de este calibre. Luego podemos modificar y podemos navegar como hacíamos en Midjourney, pero con un control diferente. Podemos trabajar con la iluminación, podemos trabajar con el espacio, trabajar con las texturas, trabajar con la reflexión, con la intensidad de la iluminación de una forma muy precisa e incluso localizada. Y podéis ver aquí la serie navegando con diferentes colores, con diferentes condiciones atmosféricas. También trabajé en utilizar modelos existentes como la casa 360 que realicé en España con mi compañía sobre Arquitectura. Y bueno, como tenemos nuestro modelo 3D, esta casa estuvo construida desde 2009
lo que la idea un poco aquí era trabajar con el modelo tridimensional, que es exactamente preciso con respecto a la construcción que ves a la izquierda, y revisitar la construcción, pero con diferentes parámetros. Con lo cual, trabajando con el mapa de profundidad en Z y trabajando con el Stable Diffusion, era capaz de recrear la casa en diferentes condiciones materiales y diferentes condiciones atmosféricas, incluso de presupuesto, intentando como crear o explorar variaciones que podrían ser muy útiles en momentos como relativamente tempranos en el diseño, donde podemos enseñar opciones, donde podemos enseñar el mismo diseño en diferentes condiciones, que para mí como arquitecto me parece siempre como algo bastante inquietante, ¿no? Ver un poco cómo podría funcionar tu diseño en diferentes contextos o bien en diferentes momentos del año, de tal forma que el potencial cliente o incluso el oyente en el que estás enseñando tu diseño puede tener como más información de lo que estás realizando. Aquí, por ejemplo, en el estudio, en las clases de proyectos que doy en Core Studio One, incluí Stable Diffusion y aquí incorporé un poco una función en la que con Stable Diffusion podíamos darle sentido a la geometría. Trabajamos con geometrías un poco inocuas, sin tener como determinada función. ¿Cómo podríamos darle sentido con las palabras? Como podría ser una estación de tren antigua o un aeropuerto en este caso, por ejemplo, y cómo podría en este caso cambiar la materialidad, cambiar los usuarios y el contexto completamente, manteniendo el mismo modelo tridimensional. Aquí otros alumnos trabajaban con un parque, de tal forma que intentaban darle como una condición como más vegetal o incluso como más de ladrillo. Pero bueno, la geometría que habéis visto antes con el aeropuerto era trabajada aquí como una especie como de elemento ventilado y muy como vernáculo, si queréis. En este caso, aquí trabajé un poco con una exploración de trabajar con el cambio de contexto y cómo podríamos, si modificamos el entorno, cómo podría la arquitectura relacionarse con ese entorno. Y este vídeo un poco refleja los cambios sobre el edificio de Fabrizio Barozzi y Eduardo Veiga en Suiza. Un poco, la idea era como mantener constantes elementos arquitectónicos y cómo ver cómo el edificio podría reaccionar a su contexto. Y aquí intenté más espacios interiores, trabajando con segmentation y trabajando también con elementos lineales producidos a raíz de la imagen de la casa de Peter Zumthor, cómo podríamos cambiar o especular con diferentes hipótesis, pero manteniendo las constantes de ese espacio. Y lo hacemos con ControlNet. A la izquierda sería el prompt sin ningún ControlNet. En la derecha vemos como las líneas que guían, en este caso, la generación de la imagen difusa, a su vez, en combinación con el significado de los elementos, como los cuadros, las paredes o los techos, generan elementos como mucho más precisos que se acercan mucho al diseño original. También provee, por ejemplo, la imagen de la izquierda es un diseño que generé con Midjourney. A la derecha veis el modificador Canny, que permite mantener las líneas y permite cambiar a su vez la iluminación o, por ejemplo, la atmósfera, manteniendo la misma calidad y la misma geometría que en la imagen original. A raíz de la generación de estos modelos con Midjourney, con Stable Diffusion, es relativamente fácil crear modelos simplificados a nivel de malla. Y para mí, pues, he trabajado mucho con mallas, he trabajado con modelos simplificados con low-res poly. Y para mí es una buena manera de aproximarse a la arquitectura. No tenemos por qué buscar siempre tener como infinidad de puntos. Tenemos que tener como suficiente claridad espacial y trabajar con modelos simplificados. Para mí es una buena manera de proceder una vez hemos generado imágenes con AI. Aquí ves una secuencia inspirada por las imágenes de Philip Schroeder, que creo que muchos conocemos, y era como explorar un poco esa materialidad, manteniendo la claridad geométrica y dejando un poco espacio libre para Stable Diffusion para crear como determinadas variaciones, explorando diferentes materialidades. Y lo que me sorprendía mucho era la resolución a nivel de detalle, la claridad con la cual esos elementos nuevos aparecen y el detalle, los perfiles, los marcos eran visualmente bien resueltos. Aquí ves también esa iteración donde la imagen de la izquierda es la original, donde ves el cambio de escala, donde ves el cambio de materialidad. Y luego también lo trabajé con imágenes de Cazullo,
estos sketches que conocemos. La pregunta era, ¿qué hubiera sido si Castillo hubiera podido dibujar esto cuando teníamos AI y poder ver el resultado final de sus diseños? Y entonces aparecen esas imágenes que eran como para mí una referencia interesante a tener en momentos tempranos cuando estás diseñando. Dibujas un sketch y enseguida tienes una imagen que con tus palabras eres capaz de crear espacialmente. Y esto sucede en el minuto 1 de la creación de un edificio, con lo cual para mí esto es un cambio radical en la manera de que podemos proyectar, porque esta imagen generada en apenas minutos de tus líneas, de tus imágenes, de generar un cierto feedback que es utilizado seguro para poder desarrollar el proyecto con mucha más claridad. Aquí hablaba de cambio de materialidad, son unas imágenes que he hecho recientemente, trabajando con edificios existentes y cómo podríamos plantear hipótesis de cambiar la materialidad de edificios que existen o existieron y cómo podrían haber sido, con lo cual nos permite mantener constantes geométricas, cambiar constantes materiales y constructivas. Y como podéis ver, incluso los medios constructivos, los elementos que aparecen alrededor están perfectamente representados, incluso en elementos históricos como el Coliseo o en elementos como más contemporáneos como el edificio de la derecha de Woja, donde trabajando con bambú hubiera sido como una construcción como extremadamente radical. Evidentemente muchas de las construcciones aquí están como llevadas al extremo, pero creo que AI permite también postular esas hipótesis, ¿no? Como bastante extremas, o el edificio de VR King, así conocemos, como hubiera sido construido con elementos más convencionales, o The Shed en New York, hecho de ladrillo, o incluso el Apple Store que tenemos aquí en Singapur, como podía haber construido con elementos tipo arcilla. Me interesa mucho esa condición híbrida de arquitectura y paisaje, y para mí Stable Diffusion está abriendo como muchas puertas de investigación de cómo podríamos relacionarnos con estos elementos existentes y cómo podríamos crear geometrías complejas donde nueva manufacturación podría tener como mucha cabida en la construcción de esos espacios. La parte final, ya un poco cerrando, creo que estoy extendiendo un poco, pero creo que podemos cerrar en apenas 3 minutos, es la parte profesional a nivel de expansión que mi práctica ha experimentado gracias a la incorporación de AI. Y meses atrás yo creo que no tenía como extremadamente mucha atracción, normal, pero ahora mismo, digamos, a nivel como más internacional, he conseguido conectar con muchos profesionales gracias a Instagram. El número de followers ha incrementado muchísimo y sobre todo el impacto ahora mismo, pues al mes, los trabajos que realizo llegan a 50 millones de personas, que para mí es impensable en cualquier otro medio. Eso me ha originado colaboraciones con artistas como Opaque en London, que directamente me escribió en Instagram para intentar colaborar en realizar una exposición en Pekín, donde podríamos trabajar con elementos que él trabaja, como estos elementos de Disney, pero creando como estas montañas, estas masas, intentar llenar como las salas como de esta proliferación de elementos, y fue como bastante divertida esa colaboración, trabajando en combinación con técnicas híbridas entre Midjourney, Stable Diffusion, y trabajar de forma iterativa con sus dibujos. Fue bastante divertido. La segunda parte ha sido pues una dimensión diferente. Yo siempre he trabajado como más a nivel de diseño digital, arquitectura como más establecida, y ahora más se me conoce más por la parte AI. Y muchos de los trabajos han sido publicados pues, en páginas como con bastante difusión, y sobre todo también, como he comentado antes, en Instagram he conseguido tener como mucho impacto de forma inesperada, como diseños como esta escalera lo han visto 40 millones de personas, y de las cuales pues algunas han contactado para intentar materializar algunas de ellas, con lo cual estamos en camino de poder hacer alguna de estas. Y lo interesante es que suceden en diferentes localizaciones, diferentes contextos, que es interesante conocer ese tipo de gente, y abre muchísimas posibilidades. Como esta de aquí, era un poco más las revistas de diseño interior, donde ha sido publicado pues, en Vogue, en Mason. Es otra dimensión del tipo de arquitectura que yo he realizado antes, que digamos que nunca había conseguido llegar como este tipo de capas o de estratos a nivel de diseño. Aquí, por ejemplo, eso también ha abierto puertas al diseño como más industrial. Este ratón que creé, pues ahora, digamos, a través de muchos DMs y muchas preguntas querían como materializarlo, y estamos un poco trabajando con una startup en materializarlo pronto.
también tenemos este como más básico, trabajando con las texturas. Estas sillas también estamos trabajando en crearlas, han sido recientemente publicadas y ha tenido mucha atracción, con lo cual a raíz de eso pues hemos empezado a prototipar y empezado a tener como unas primeras elementos como de escala más pequeña, pero trabajando para crearlas a escala 1:1. Y lo bueno es que hay procesos que permiten trasladar la imagen a modelo 3D. Aquí podéis ver directamente del modelo de Midjourney cómo se genera un modelo 3D directamente en Rhino y cómo podemos luego trabajar en la manufacturación de esos elementos de forma más precisa. Variaciones. Esto está hecho con Stable Diffusion para intentar explorar diferente materialidad. Y también, pues bueno, equipos de trabajo como por ejemplo la revista de AIA, que es la del Instituto Americano de Arquitectos, me encargó la portada y una parte interior también para su artículo. Y este fue una revista que tiene como mucha difusión y fue la primera vez que hicieron una portada con AI. Para mí era un reto porque era una imagen de mucha resolución, con lo cual había que crear el concepto, había que desarrollarlo muy bien y aparte pues trabajar mucho el detalle, trabajar mucho los elementos de escala pequeña. Y bueno, aquí ves un poco más pixelado, pero la imagen tiene más de 8000 puntos. Gente, vegetación, reflejos, la condición un poco de Nueva York que querían que apareciera y la mezcla de estilos. Y eso es un poco lo que les enseñé a ellos cuando empecé. Y esto fue producido en apenas 5 días. El encargo duró una semana, que eso habitualmente no es así. Habitualmente un encargo de esa magnitud tarda meses. Con lo cual, la velocidad de trabajo, la velocidad de iteración, la velocidad de reacción con inteligencia artificial es de forma exponencial. Puedes trabajar de forma infinitamente más rápida, tener infinitamente más rápido la respuesta y el feedback, con lo cual te permite afinar mucho más el resultado. También estoy haciendo como cursos de formación. Logitech me contactó para hacer un curso a su rama de Europa e hicimos como de una forma como bastante intensiva, que fue muy divertido, la creación de ratones, la creación de teclados con mucha precisión, con Stable Diffusion, con ControlNet. Y la verdad es que se sorprendieron muchísimo de las posibilidades que tenían. Y bueno, fue una experiencia magnífica ver cómo se involucraron tanto y es muy seguro, muy posible que los siguientes ratones que utilicemos tengan como una cierta influencia de ese workshop que hicimos hace unos meses. Y bueno, me podéis encontrar también en PA Academy. Estoy haciendo el tercer workshop en noviembre y ahí trabajo un poco más a nivel de detalle, desde elementos como más de mobiliario, elementos un poco también que requieren como una cierta resolución, como por ejemplo las imágenes que ves a la derecha tienen una resolución magnífica de 8K y un detalle bastante muy elevado, o de cómo intentar explorar diferentes estrategias de hacer sketching, de hacer bocetos en arquitectura, como de un creator podéis hacer como un edificio a nivel conceptual, ¿verdad? Pero intentar proyectar tus pensamientos, tus ideas en elementos naturales era una cosa que me interesaba bastante, como por ejemplo aquí podéis ver edificios o intervenciones que podían relacionarse con un delta de río, como podían originar unas geometrías complejas que podían luego desarrollarse de forma más precisa con elementos más convencionales en arquitectura. Y bueno, pues trabajando con diferentes plataformas, de alguna forma para intentar expandir y para bueno, también conectar con más profesionales que estamos trabajando en el mismo campo y que intentamos incorporar AI de una manera en la que expande, ¿no? En la que expande nuestra práctica y un poco, quizás resumir la charla en 3 partes. Creo que AI vemos una cierta resistencia porque piensa que AI va a reemplazarnos y para mí no, para mí realmente nos eleva. Recientemente he estado programando un código de un proyecto y ChatGPT estaba ayudándome de forma constante mientras yo me centraba en otras tareas. Con lo cual realmente nos eleva en otras partes en las que también tenemos que prestar atención como humanos. La segunda parte para mí es que totalmente nos revela nuevos horizontes, nos libera de determinadas tareas y nos expande a nivel conceptual. Y la parte final, realmente estamos reimaginando la realidad. Para mí es un redefinir las reglas. Estamos creando nuevas reglas, no estamos siguiendo las reglas existentes y es un momento para repensar, para poder reconstruir, para poder reimaginar, digamos, cómo puede ser nuestro futuro en los próximos años.
Y esto no lo digo yo y lo dice ChatGPT en septiembre de 2023. Y quería terminar la charla con un pequeño vídeo ya para concluir. Bueno, esto lo mostré hace poco en Milán, como una forma de ejemplarizar de cómo podemos utilizar nuestra mano, nuestros dibujos y nuestro pensamiento, cómo podemos proyectar lo que hacemos con AI. Muchas gracias y con eso termino la presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad, fascinante el trabajo. Nunca había tenido la oportunidad hasta el momento de conversar contigo sobre esto y conocer. Gracias por compartir lo que pasa detrás de escenas. Las imágenes son muy interesantes. Yo estaba seguro que detrás había una rigurosidad, una inteligencia y una sensibilidad muy grande, pero desde hace ya un tiempo que no conversamos de los temas profesionales. Buenísimo, súper súper enriquecedor conocer el trabajo que estás haciendo más en detalle y mostrarnos, bueno, qué hay por detrás, por lo menos empezar a entender qué es lo que hay por detrás, que es técnicamente muy complejo bueno, y conceptualmente también, porque son temas nuevos que nadie los ha pensado hasta el momento. Así que, buenísimo. Muchas Te gracias. propongo a la audiencia y a vos, Carlos, avancemos ahora a la presentación de Félix y después al final hagamos las consultas que tengan. Yo tengo miles, pero me imagino que la audiencia tendrá preguntas muy interesantes. Así que Félix Amtsberg va a presentar en inglés, así que espero que puedan de alguna manera entender las palabras y si no, seguramente van a entender las imágenes que nos va a mostrar. Félix trabaja desde hace mucho tiempo en fabricación avanzada, en uno de los institutos que más ha innovado en este campo, que es el Instituto de Diseño Computacional o ICD de la Universidad de Stuttgart. Um, Ahora voy a pasar un minutito de inglés para que Félix se entienda. Felix, hi, thanks for coming and joining us. I've just introduced you in Spanish, but Yes, I I will understood let that part. you. Excellent. So now I give you the space to you. Please feel free to share your work with the audience. I'm looking forward to it. Okay, thank you. Muchas gracias para la introducción. As I said, maybe I will say some of the headlines in Spanish because I might be able to do that because I think it's important to understand. Los títulos de la presentación me voy a explicar un poco en español, pero mucho más tengo que explicar en inglés porque es más fácil para mí. Pero yeah, I think I would just start. And you have now look just quickly at the screen and see behind me, which is the lab I'm partially supervising with all these robots that are there. And I will start to share my screen now. And please let me know if you can see it. Does it work already? I think it's still loading.
Okay, yeah, okay. It seems some delay. I also cannot click on the mouse and pull it at the moment, so let's give it some time. While this is happening, Felix already introduced me, and the headline that you will see, I've been doing like a lot of work with Carlos and Felix together, but also before at Graz University of Technology, also at MIT. But what I'm going to show today is the essence of my work that I do at ICD and the cluster of excellence. While it's still loading, it's a little bit weird because I'm in the university, so my connection should be good. I will like just during that time so that we do not lose time. So I'm working in the cluster of excellence at University of Stuttgart, and this cluster of excellence is a funding by the German government. It's a huge funding. We're talking about 50 million euros for now we're there. Now it's showing. Yes. Okay, so let's see. Okay, so then we are talking about like more than 50 million euros about in the time of 7 years for the first period. And so the title of my presentation is Multi-Actor Fabrication in Timber Prefabrication. And on the contrary of what Carlos presented now, where he had like a lot of beautiful images of architecture that can be generated, I will talk predominantly about the fabrication of and how it will influence and can help to influence in a positive way how we design and fabricate our architecture. Because I want, with the research that I'm specifically working on, I want to have a fabrication setup that is as flexible as our design thoughts. That's always going to be tricky, especially if we're really trying to build. And as you will see, what we have there is something that's especially there to really build some things. Felix already showed it in the title image. I will also show this project quickly. It is one of the very last pieces of my presentation. But maybe let's just go. I think my CV was explained already. I had a lot of super beautiful and interesting projects I've been working on during my academic career that now actually is in its 13th or 14th year, so also quite some time already. But let's go like from all these projects, what is the major objective of my research, and what is it about? Multi-actor fabrication is a method. So it is a method where we organize and establish a communication and a collaboration between humans and several machines, which can be industrial robots or also additional machinery that we usually use for the prefabrication and construction of buildings. And that I do it for this cluster of excellence for integrative computational design and construction for architecture. I already said that it is a lot of people. It's also something that you can see. And there's a huge organization about some research networks, which I'm part of. So we have this research network one, what is Multi-Story Buildings Integration Challenge. So we focus on novel so-called co-design concepts. I will explain later a little bit what this is. On the question how to design, fabricate, construct, and live in buildings of the future, especially in our case, timber buildings. So there are a lot of research projects in this research network, and my contribution derives predominantly from this research project for cyber-physical wood fabrication platform. That's how it was called. The question of co-design is an important word in our field that we coined. Is we try to establish new methods where we have a
collaborative design approach from all involved stakeholders or parties. The people who would live there, they are represented by social scientists, the engineering, the fabrication, all these different aspects should communicate with each other. And instead of having like a standard chain from a design to fabrication to living, it should influence each other, and that way be able to disrupt the conventional idea of how to design and build architecture. The objective, I think, is clear, even though this is a beautiful picture. When you're taking it out of the plane, we have the challenges that like 30 to 40% of the construction waste, etc., are produced by the building industry. We are the major user of global resources. And so what we also see is that there's a shift in the energy consumption from the running of the building, like because we find more and more like renewable resources and solar energy to power them or to run them, but for the construction, the majority of the resources, etc., is used. So this is why the question on how to build something becomes such an important factor. And we have seen a digitization of timber structures, but and the direction that we see is usually still a spatial autonomy. We have limited architectural typologies, and we have a constraint in the architectural adaptability. And while these technologies and this way to work with this material and to construct building in that fashion there's nothing wrong about that, it only accounts for a certain amount of the market share. So many buildings that we have to build are inner city densification. So we do not have the rectangular floor plan. We need a much more flexible architectural system to do that. And with our partners, we developed one where we developed like a system of a sandwich slab system where we are, like the numbers say, that we can have a 40% material reduction by not having a monolithic structure, but in the middle some shear webs to distribute the load. And then we have the point loads because of the columns, and we developed algorithms for them to orient themselves according to the forces that appear. And that way, with this more complexity in the fabrication process, that we use robotic systems, for example, to do that, we can then play around with the design engines that we're working with, and can have a material reduced network-based timber slab system. And so if we want to design that, obviously, again, the question on how to fabricate it becomes more and more important. So what you will see here, like this is first of all just like a study how it could look like in the inner cities. But what you will see now is, so we have a bidirectional column span of up to 11 meters. And this is the cluster building that we are actually in the process of finishing the planning, and that we will build ourselves with the technologies we develop next year, and that we hope to establish that we can move in 2025. So we have seen, like on the so we see in this rendering in the background a 3-story timber slab of around 1,000 square meters, and then we have like this more than 3,000 square meters of a roof, where we use this concept of a segmented shell that you may have seen before. It has been on the agenda of the ICD and the corresponding
researchers in the engineering, fabrication, etc. for a long time. So we want to build this. We're actually in the process of finishing everything to test the fabrication to build that. So, and this is just a section that shows that we have a building that's going to be 100-meter long, 30-meter wide, and a little bit more than 10-meter high. And so if we want to build a building that is that flexible, we also need flexible and adaptive fabrication methods. And that's where 4 years ago, we started with the agenda and this rendering of this fabrication lab, where we would have a transportable platform-based robotic setup, augmented reality supported human-robot collaboration. I will like show a little more detail what it means, adaptive handling systems. And so this is how this looks now. So we established that. So on the one hand, we have a hardware. So we have these container-based platforms, as you can see. I don't know, can you see my mouse here? So these are certified containers. So we can put them on any truck in the world or any train or any ship that we want. Everything is standardized. So we can just pick these robotic platforms, pick them up, bring them to the construction site or to a prefabrication environment. And all we need is like one plug for power, for electricity. Actually, a lot of electricity. That's, to be fair, it's a crazy cable. But that's actually all we need. And we can temporarily extend the skill set of this company with our fabrication setup that we place. So we are not just with this adaptive system, we can also do that just for like 3 months. We establish our building or fabrication system in the standard carpentry and enable them to fabricate with a higher skill set, because now they have also the capabilities of the robotic system, and we use their technologies that they have already there and also their knowledge of the carpenters that are working there to then fabricate together. Obviously, we also need not just flexible hardware, but also quite a lot of software, where we have with our cybernetic engineers, we are working on flexible control systems that we're using to control these machines. And then we have the question, okay, how do we match a building system with a fabrication system? So we have something that we want to produce, and we have something that might or might not be able to produce it. So we do a matching of a building system, and we match it with the fabrication system. And what you will see on the left is that we have just a simple way of what we call tasks. So we have to be able to glue some timber elements together. We have to be able to pick and place the timber slats, and then we have to be able to maybe to fix them with a screw or a nail, and then we have to be able to mill it to make it really to have some high performative joints, etc. And then it gives us a rough description of what our fabrication system has to look like. And we look through this process, get a feedback from both sides, and that way we match our fabrication system. So the skills, for example, if you want to glue, you need a glue applicator. If you want to nail, you need a nail gun. If you want to lift a plate that weighs 300 kilograms, your robot has to be able, and your end effector have to be able to lift a 300 kilogram plate. And this is like, obviously there are a lot of algorithms that check these, but in general, this is what we check for. And an important part of the question of multi-actor fabrication is that who is qualified to execute this task? So we call everything that is in our fabrication setup, we call them actors. So they are not the only way that separates them is their skill set. And a human and a robot can have the same skill set. For example, both can drill a screw in the timber slat. Only a robot probably can pick up a 300 kilogram plate, and only a human currently is equipped like to, I don't know, like place some cables through the hole. So it would be like incredibly difficult for a industrial robot to do that. So then we have a description of all the tasks that have to be executed, and then we match them not just with the fabrication system, but we also distribute all these
all these different tasks to the fabrication system and generate a workflow where human or robot are going to execute it. Another thing that we use for that, so that on the left side is one of my PhD students. Her name is Xiu Yang, and she developed a software framework that we use, and it works on a HoloLens. A HoloLens is an augmented reality device. So it is what you see there on the screen. It is like this head-mounted display, and it can project, as you can see on the right. So that's the point of view that she has. So she actually sees the real world, but she has like this 3D model of a robot that like actually places some slats, so we can let him or her see a robot or like a building system, a plate, a wall that we want to assemble. We can show them, for example, where to place like a certain slab, or maybe where a robot is going to place a certain slab. So and then another thing that we need, what I roughly described already, is we need a fabrication management system. So we need a coordination of the workflow of the human and the robot if they collaborate in the same environment. So we say we do not want the strict constraints that a robotic system usually has. So it clearly says, I have a reach of 3 meters, I have a payload of 300 kilograms, etc. And this is what I can do. But we want to incorporate humans and machines in the same system, and automatically design and assign all the tasks for them. And then we will have a list of tasks that human and machine will see will receive in a sequence. And that way they will be able to fabricate and to execute what we ask them to do in the moment when they are supposed to do that. So these 3 small videos show you a little bit like how the view through this HoloLens looks like. For example, we can extend the skill set of a human person because we can show them, for example, where to place a slab. So they do not need a measuring tape anymore. They will just get the information to do that. The second, even more important step I already said, is we can coordinate the fabrication process between the human and the machine. So there's an awareness of the human and the machine of each other. And that way, they will only work once we address them and ask them to do that. And last but not least, one of the ideas was we wanted to hand over the control to the human craft. So we do not want more programmers on the construction side, but we want an easy way for carpenters, joiners, etc., to control the robotic system that they're working with. The same way they're able to work with, or roughly the same way they're able to work with tables or other pieces of equipment. And that way, we establish a communication channel that with an interface on the HoloLens, you can actually see, and you, for example, you could tell the robot on the HoloLens to stop, or actually a position to reach, and all these things. And this is something that we enable in our program. So now I wanted to quickly show a few of the case studies that you can see where we use it in architecture. I also hope that it will help to clarify in case it was not completely clear what we are trying to do. So these are 4 projects we've been working on, and I will run through them quickly and show you what we did. So this first thing that was like the very first study that we did, it was called a fancy fence, because it's a quite fancy fence that we used for a trade show in Berlin. And what you can see on a turntable between 2 robots is one of a total 36 clusters that form this whole fence. And these are the elements that are prefabricated, and then we place them here. And on the construction side, we actually join them. We are screwing them. So there was a robotic system that would produce them. And let's just go to the next one. Then you see how it looked like when we went to Berlin and showed it to the audience. And here we have a quite specific case
of a task skill comparison. So on the left, we see the building system. What is this fence? In red, you see like one cluster that we want to prefabricate. And this comes then with a set of task requests, meaning we need to pick and place timber slats. Then we need to fix them. Speed, in this case, is not really important because we do not glue anything. So we didn't have to specify that. And then we had like some physics constraints. We said, okay, this only is going to look beautiful if the accuracy is, and it also only going to work with all the connections if the positioning accuracy is better than plus minus 5 millimeters. And then we said, okay, these slats, they weigh around 1 kilogram. And the workspace, meaning the size of one of these clusters, is up to 2.70 meters by 2 meters by 1 meter. And then on the right side, we see two actors. One is the robotic system, and the other one is the human. And with different skills, the human has one of these hole lenses. He or she has a power drill as a hand tool, and they have their hand to, first of all, see where to place the slat, then the hand to place it where they want it, and a power drill to use actually screws to fix it in the position where it is. On the other hand, we have the robotic system where it has a turntable that like somehow defines the workspace where we can assemble these slat cluster. We have mechanical grippers, and we have a wood nail gun, for example, to fix these screws. And it is important to understand, or what's interesting about this, we have two actors with different skill sets that are actually able to do the same. But while the robot uses wood nails, the human uses screws. And this is because if we, let me just run through that video quickly. There we see a human actually operating the robot system that picks up one of the slats, places it, and then the next robot will come and fix it with the wood nails. As the next step, you will see this human just performing the task herself. So while they're actually doing the same thing, they have a different strategy to do that. And this is not by default. This is because this fabrication process, most of the tasks usually should be executed by the robotic system. But there are a few times when the wood nailing fails because you penetrate through a knot hole that is harder than the wood nail splits, the execution fails. This would usually result in a stopping of the fabrication process, and you wouldn't know what to do. Since the human has a screw, whenever one of these executions of the robotic system fails, they can intervene. So they can control the robotic system, they can stop it, and they can fix the slat. The robotic system will know that, and it will continue afterwards with a fully automated fabrication of the process. And that way, we have a control of certain uncertainties that just appear during the fabrication process. And having this in a process where human and robot system collaborate and you can stop and start the process the way you want, you have a super flexible system that is still based on the idea of a robotic fabrication, but where a failure in the fabrication is not completely messed up by one like small thing that just messed up your fabrication step. So the next project I'm going to show is something that is under construction right now. We made it with our students. It's called the iTech Campus Lab because we have the iTech program with the students where we actually always every year let them design some sort of, sometimes it's a building system, sometimes like maybe you have seen some of these things. And this year students, or like 2 years ago, they designed a multi-story timber slab system in a similar way that we did. So the idea was, as you can see here on the right, what is if we have a building that looks like that, and then we want to somehow show this corner that you would see there as a small demonstrator
how would the load distribution look like, etc. And the students would work on that, develop their own algorithms, and also design the structure. So as you can see, this thing as a skeleton view, you see like that we have a sandwich element, that we have some columns here and some splotch like supports where they are, etc. And this means like that we have prefabricatable elements, 8 in total, that will form or shape our building system that we want to produce. That's 1, 2, 3. This one is missing over there. 4, 5, 6, 7, 8. This is like the building system that we wanted to produce, and we used this robotic platform to do that. So we just did some adjustments. We placed like a table that we could push by hand, that was big enough to fabricate the slab elements. We would have a camera for some computer vision control, and for the first time, or like the second time, we introduced a human with a HoloLens as an augmented reality device to now use their individual skill set to help the fabrication system whenever it needs help. So this is how it looked like in the picture. And now you see an algorithm, let it run, that calculates what are all the fabrication steps that can be executed by the robotic system. So what we now see is that actually the system looks, can I glue everywhere where I want to place one of these slats that I want to fix later? And the second one looks, okay, can I place all these slats? Yeah, so now this algorithm controls if everything is in reach of the robot. And the result will be that actually not all of them. Everything is blue. Everything can be executed by the robotic system, but some of them cannot. So let's have a look why that sometimes happen. So for example, here, where we have some webs that are connecting 2 neighbor plates with each other, the structural analysis calculated that all these elements should be so close to each other that if the vacuum gripper would place them open afterwards, it would push the neighbor where it was. So we would either have to redesign the end effector that was used there for placing them, or we hand it over to the human. Same thing, or same or different question, but same like in a similar ballpark. Like just for a few of these elements, they were just out of reach of the robotic system. So we could either buy a new robotic system, or we can also hand over this task to be executed by a human being. It can be that they have to apply some glue for them to glue the slats on the slab, or it can be that the other robot that actually places the slat elements cannot do that. So we have a new distribution of tasks where whenever the robotic system cannot execute, a human will get all the information, and they will be able to execute this task. So this means that, again, we have a fabrication setup that's quite expensive, that is capable of doing a lot of things, but it only works for 98% of the tasks that we want to execute. So instead of buying a new robot or buying a new linear axis, just because of 2 elements that we want to produce, that would not be an economical point of view. We introduce again human labor to this otherwise fully automated fabrication task, and enable a carpentry, for example, not to like change their setup for just one session, but to give the human craft some of these tasks, and that way be able to say yes to this contract, be able to fabricate it, and everything that they cannot do fully automatically, they will know, and then the workflow already has accounted for that, and it will automatically be assigned to a human actor in that fabrication loop. There were some other tasks as well that were executed by the humans. We won't talk too much about that. And there we will see like in a how to say it, in a condensed 20 times, 30 times that speed, how we fabricated one of these slab elements with our students.
So we also did a fabrication analysis of that. So we looked, okay, which task failed, where did we have some issues, etc., and looked in the numbers. And the reason why we do that is because at the moment we are working on a system where we have a building design, we have the understanding of all the workers or actors that we need in the fabrication process. We have an automated fabrication planning, simulation, sequence, and assignment of the tasks to all actors involved. And then the thing is going to be executed as you've seen before. We obviously have a reaction on the fly while we are executing, but then we will have a process evaluation at the end, and we can use this information to optimize the building system based on failure, based on different questions that arise during the process, and can change the system on the fly, or also learn for future generations of the same building system and can adapt it. The last project I want to show is the project that Felix just showed. It's called the LiftMats biomimetic shell. And we use that. First of all, here you see, these are the cassettes that I've been talking about. So this is how they look like. You have like this hexagonal shaped cassettes that have like a bottom plate, some rim beams, some diffusers for reducing of reverberation time and sound insulation, a top plate, some insulation on the top, etc. So basically, this is how a cassette looks like and how the assembly looks like. So we have this robotic system that places the bottom plate, one or the other. And when it does that, we actually come in, take over some of the fabrication tasks while the robotic system is running. For example, in this case, we just wanted to place some LED strips for illumination. And while the robot, for example, was working on the other side already, placing the next beams. Why is this interesting? Because usually it is quite difficult and even dangerous for a human to work side to side one of these robotic systems. So what we did to enable that is we coupled our safety system that actually knows where humans are and where the robotic system is, to generate some zones where the humans would safely be able to work while the robot is executing, and where the robot during that time would not be allowed to enter. And that way we would have a collaborative fabrication sequence of human and robot that would enable, again, to combine both of their skill sets, have a fast fabrication workflow, because as you see now, there was a gluing part of the process. And if glue dries usually out after a certain amount of time. So once you apply the glue, you have to be really quick and reliably quick with the fabrication process that you do. So this is why simultaneous work of human and robot, for example, in this case, can be essential for the success of the fabrication process. And having the safety systems being part of all this, calculation of who to assign what, and how to organize the whole fabrication workflow was an essential next step that we did, and where we bring our concept of human-robot cooperation between humans, and not just small robots, but really big-scale robots that do dangerous things. We bring them closer and closer together and keep it safe. And so there you just see the tasks that were like, obviously, one thing, we do not do that when the robot is milling. So no worries about that. When the robot is milling, especially with this saw blade, it's like 670 millimeters in diameter. So it's a huge saw blade. Nobody's in the room while this one is doing anything. We really just do it when the glue is applied and when some slats are placed, etc. Obviously, we do not do when we have like any of these sharp tools are doing something. And that way we produce like these hollow cassettes. This is how they look when they are assembled. And then once after we did all the cutting, that they are like shaped and formed,
we can we can bring them on the construction site, assemble them, and build a demonstrator as we intended to. So just to recap, for example, this is a view from the HoloLens where you see these are actually already craftsmen. These are not our researchers. These are craftsmen from the company that are wearing a HoloLens, and they're assembling all these beams that we need for the cassettes to be assembled. They have a pickup station here, and they place them while the robot on the other side is executing other parts of the fabrication. And with this, actually, I also think I'm going to wrap up and show you just a little bit more like inside views on how it looks like when you're wearing this HoloLens and on the fabrication process. For example, here you see this is the work zone where I can stay. These are the sensors that are on. Whenever I'm entering this area, that's going to trigger an emergency stop of the robotic system when we have to restart it. You see the work pieces that are going to be placed. And this is like one of the most important windows, because this is where, as a human being, you can stop the fabrication process, you can take over a task, you can communicate with the fabrication system and keep the workflow running. Here we see just once, like, for example, when the LED strips were placed, and how these safety zones were active and the robot system would be operating there. And when the humans were filling the magazine down there, the robot would work over there. And yeah, we would have a well-coordinated workflow where humans could intervene, control the fabrication process, and where a real carpentry took our whole fabrication system that I just showed to you, and we used it really for the fabrication of these elements that then resulted in this beautiful lift muds demonstrator. And I think with that, it depends on, I have like one example more, but I think it might be much more fruitful if we have a discussion now. And I think that's why I would say I stop here. And then and Carlos, I think we are both open for any questions that you might have. All right, thank you very much. That was also a very interesting presentation. I don't know if you want to stop sharing for a minute so that, or still have some images. Okay. So I think at this moment, I'm going to switch back to Spanish. If there are questions that both you, I'm happy to translate. Bueno, aquí termina la presentación. Muchísimas gracias, Félix, por tu increíble trabajo, por también mostrarnos detrás de escena. Uno ve las imágenes, queda fascinado, pero saber todo el trabajo que hay detrás o tener una idea de todo el trabajo que hay detrás de todos estos proyectos que aparecen publicados es increíble, y esta oportunidad que nos dan Carlos y Félix de poder preguntarles más, entender no solamente cómo lo están haciendo más en detalle, sino qué perspectivas tienen de cómo estas tecnologías van a seguir definiendo nuestro medio ambiente construido. Les propongo a la audiencia, bueno, si tienen preguntas, pueden hacerlas. No sé, si quieren pueden ser a través de escribirlas en el chat, levantar la mano, de la dinámica que ustedes prefieran. Así que les dejo a ver si alguno voluntariamente quiere preguntar o comentar. Bueno, para transicionar, voy a hacer una pregunta yo, tengo miles. Una pregunta, bueno, es una pregunta primero a Carlos, en orden de la presentación. Carlos, vos trabajaste mucho también en problemas de manufactura, digamos, de innovación en fabricación. El último periodo de tu carrera y de tu investigación se concentró más en imaginar
en crear formas, crear espacios. ¿Cómo ves, y desde un lugar donde la fabricación ocupa un rol quizás no todavía tan explorado, cómo imaginas esa transición? Me imagino que tendrás un montón de intuiciones de cómo se traslada el proceso generativo a través de la inteligencia artificial y si hay interés o no de que eso se vuelva concreto. Algo sugeriste en tu presentación, pero quizás podés profundizar, si puede ser un poquito más en eso, la traducción de esas formas, de esas imágenes en modelos 3D, algo demostraste, de esos modelos 3D en objetos, espacios, de organización. Sí, yo creo que es un poco es una pregunta súper interesante porque creo que es un poco lo que estamos intentando unos cuantos trabajar en este momento, que es el trasladar todo el potencial que estamos un poco abriendo con las nuevas herramientas que teníamos a nivel de conceptualización de imágenes, porque son imágenes en 2 dimensiones, cómo realmente trasladarlas al mundo real, ¿no? Y creo que hay un poco... Hay una intersección de dominios que creo que es interesante, es importante también como incidir. Y hay mucha gente que tiene acceso a estas herramientas y puede crear como diseños muy interesantes, pero realmente creo que ahora mismo los campos son como mucho más solapados. Y creo que una experiencia y una expertise en fabricación digital es muy importante porque creo que estas geometrías más complejas requieren una traslación como con precisión en las herramientas que digamos que estamos como más entrenados, que son como diseño paramétrico, computación digital y algorítmico. Entonces creo que hay una traslación ahí que es importante todavía y que requiere bastante o mucha trabajo manual, por así decirlo. La conversión todavía no es tan directa y si la es... Para mí no es tan interesante, creo que algo se pierde. Cuando vemos estos modelos 3D que están empezando ahora mismo a aparecer directamente, creo que cuando se automatiza tanto, a mí me resulta menos inquietante. A mí me gusta más cuando podemos tomar control en determinadas partes del proceso en los cuales reinterpretamos lo que nos llega. Cuando, por ejemplo, generamos imágenes, tenemos que reinterpretarlos nosotros bajo nuevos procesos de fabricación digital y lo adaptamos a una fabricación que conocemos. Entonces, a mí creo que me interesa mucho ese proceso como más híbrido, en los cuales tomamos algo que nos llega y lo generamos de una forma diferente y vamos un poco haciendo como esa manera de interactuar con Machine Learning y con humanos. Yo creo que hay muchos avances ahora mismo en la manera de interpretar imágenes en modelos 3D, por ejemplo. Hay modelos mucho más precisos, por ejemplo, la silla es muy directa, generarla en 3D. Digamos, un modelo como más o menos convincente, pero evidentemente sabemos que para su fabricación necesitamos mucho más detalle, mucha más precisión, conocimiento estructural. Yo creo que ahí todavía nos queda un poco de recorrido para que eso sea totalmente automatizado. Con lo cual creo que es por eso yo veo que es un experimento y es un espacio, mejor dicho, en los que aquellos que tienen como esa formación y esa expertise en fabricación digital y en programación pueden llegar más lejos que aquellos que se quedan en la superficie de publicar imágenes o de generar conceptos. Yo creo que va a haber como muchos más avances muy rápidos, en los cuales el modelo 3D será más preciso, pero aún así yo creo que el trabajo híbrido y el trabajo, digamos, como más elaborado todavía permanece. También es interesante en ese respecto, ahora le vamos a preguntar a Félix en inglés, pero varios de las intenciones, si bien por lo que hemos visto, los procesos que Félix está desarrollando o en el instituto están desarrollando, tienden a flexibilizar qué se puede construir y detectar automáticamente o anticipar problemas, limitaciones, adaptar el proyecto al método de fabricación o adaptar la fabricación al modelo a construir. Creo que eso, si bien ahora es específico desde el punto de vista de construcción en madera para estructuras, la inteligencia y la arquitectura del sistema me parece que va en el sentido que tú estás comentando, Carlos, que es proyectos que no se sabe cómo se hacen y requieren de una astucia, de una inteligencia que en este momento se está investigando. Creo que Sí, sí. hay una forma de pensar el problema en el ICD que es mucho más sistemática, de encontrar proyectos, buscar la forma de fabricarlo, y el mismo sistema detecta cuáles son los procesos
y los agentes, humanos o máquinas, con qué efectores, con qué herramientas se pueden llevar a cabo. Así que no es una simbiosis inmediata, me parece que en las formas de pensar se pueden acoplar. Felix, I have a question for you. I don't after seeing Carlos's presentation with all of these very provocative and complex geometries with the materials that are not yet clear what they are, do you see the architecture of the system that you're making where you can identify in the 3D model or in the building model which is the right tool, which is the right agent, human or machine, which is the right, which geometries or which aspects of the project are buildable within the systems and which are not? Do you see some way of reflecting upon Carlos's more speculative projects and the more rigorous and more constrained system architecture that are developing in ICT? Mm-hmm. Yes, interesting question, because at the moment, the main restriction I would see in doing that is in the clarity of the description that we need. So what we do is we break down, like for example, for the timber building, we break down everything that has to be done on its most basic element. No, we say you need to be able to pick, to place, to glue, to nail. So on the one hand, it's like quite super clear what we have to do, but that comes with a clear description. So the difficulty with doing that is not even like, I don't know, the complexity of the geometry. It is more how clearly can we do a translation that defines as tasks, as we call them, for the fabrication, what has to be done. So in the moment we are able to describe that, then we will also have a clear answer what we need. And I would say this is the one thing that does have to happen for us to be able to give a good or comprehensive answer to that. Yeah. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Hola, Félix. Hola, Daniel. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. están? Hi, Muy Félix. bien. How are you? Perdón, Hello, me incluí en esta charla porque hay un par de alumnos, exalumnos de la escuela que están acá trabajando con nosotros en Strong by Firm y me parece súper interesante y quería felicitarlos por la iniciativa y por el nuevo programa. Y tengo una pregunta y que Félix me diga si es que entiende bien español o no. Todo lo que estamos viendo hoy día es súper interesante, pero en los últimos 2 años y sobre todo este año en particular, los avances en inteligencia artificial, que lo hemos visto sobre todo en los modelos de lenguaje, pero que nos hace suponer que las curvas J de J-curve de crecimiento, o sea, de evolución de la inteligencia artificial, plantea que todo lo que vimos hoy día son tecnologías de transición. Vale decir que la inspiración a los arquitectos y la forma de mejorar o mejorar procesos, inspirar procesos, son cosas que tienen, si es que empezamos a ver charlas recientes del creador de DeepMind y ¿cómo se llama? Gerardi, estamos viendo que probablemente hay un horizonte de tiempo donde estas tecnologías todavía hacen sentido al interior de la práctica de los arquitectos y los diseñadores, que tal vez no son más de 3 o 5 años, y donde vamos a ver probablemente herramientas que vienen directamente al reemplazo del oficio y no hacer como un nuevo AutoCAD o un nuevo Photoshop o una nueva herramienta en el pool de herramientas del arquitecto, donde probablemente la parte normativa de la carrera o de la profesión es la que se va a quedar porque
legislaciones no están preparadas para prescindir de los arquitectos, pero donde efectivamente nos vamos a encontrar con entidades que son muy superiores en las tareas de nuestra disciplina que los seres humanos. La pregunta es, al interior de sus organizaciones, universidades, ¿cómo están enfrentando programáticamente, o sea, cómo se preparan las carreras de arquitectura para el futuro, para un futuro que tiene estas incertidumbres, y cómo efectivamente se imaginan ustedes la imbricación humana AI cuando estamos viendo una tasa de crecimiento que puede hacer que su inteligencia en los próximos 10 años sea muchos cientos de veces la inteligencia humana y la capacidad de solución de problemas sea muchos cientos de veces la capacidad humana de resolver problemas. I don't know if that's clear enough or if you understood what I just said. Félix, sorry, it's in Spanish. If you need some clarification, I could do it. Thank you. Yes, for this I might need some clarification. I'm sorry that exceeded my capabilities. Félix, I mean, you can maybe help to translate that I. Sí, y si Carlos quiere ir con la pregunta, puede ser. And if you want, I could translate it myself. It's not a problem at all. Si quieres, puedo dar mi punto de vista primero y a lo mejor hago un poco transición hacia Félix. Lo que preguntabas respecto a las universidades creo que es una pregunta como súper importante y ahora mismo creo que estamos muchos académicos trabajando en cómo poder, digamos, actualizar, no solamente actualizar, creo que es una manera de transformar nuestro currículum, nuestra forma de enseñar. Cuento un poco por mi experiencia en Singapur, en SUTD. Es una universidad relativamente pequeña, con lo cual nos sentimos muy ágiles a la hora de poder hacer cambios. Y bueno, mi posición al respecto con cualquier tecnología, pero especialmente con AI, viendo el poder y el impacto que está teniendo, no solamente en la arquitectura, sino a nivel mundial, es que tenemos que cuanto antes estar ahí, cuanto antes, de la manera que sea, pero estar ahí. Todo lo que sea esperar un minuto es llegar tarde. Con lo cual, para mí ha sido como fundamental estar posicionado en los cursos como más tempranos a nivel de arquitectura. Tuve un curso de introducción en término 3, en término 4 es el primer core studio, y desde el momento en que vi que realmente esto era como cambiando las reglas, dije, esto hay que empezar ya. Y los alumnos están totalmente inmersos en trabajar con AI y intento de alguna forma involucrarles en procesos que integren AI. De forma creativa, de forma en la que hoy día, no sé si a lo mejor la semana que viene, porque esto es una cosa que cambia casi mensualmente, pero para mí ha sido como una manera de interpretar el currículum de una forma todavía más fluida y que tenemos que hacerlo de forma continuada. Y lo que doy el año pasado no es lo mismo que doy este año en absoluto. Y a lo mejor enseñé a trabajar con Stable Diffusion de una manera que a lo mejor hoy en día yo no hay que hacerlo porque eran los inicios. Pero para mí es importante que ellos hayan sido expuestos a lo que va a ser su manera de trabajar, porque va a ser así, no hay otra opción. Y creo que mirar hacia otro lado creo que no tiene sentido ahora mismo. O sea, creo que mirar hacia otro lado es huir de la realidad porque la realidad nos va a digamos, alcanzar. Y pienso que es cierto que hay actividades en las que el arquitecto va a ser menos relevante. Y creo que es inevitable y al final lo será así, como a lo mejor lo era en su momento con otras tecnologías. En este caso va a ser como todavía más la dimensión es mayor. Y creo que tenemos que estar preparados para entrenar a nuestros alumnos a ser ágiles. Para mí, la mentalidad es ser ágiles. Va a haber cambios y no sabemos cuáles van a ser, pero tienes que estar preparado para poder cambiar. Y si enseñas arquitectura de una forma que es muy rígida, creo que no va a ser posible. Todavía va a ser como fundamental enseñar los principios fundamentales de arquitectura, va a ser fundamental entrenarles en todo lo que conocemos, pasar el conocimiento que consideramos que vale y prevalece, pero creo que tenemos que crear unos alumnos que sean como muy astutos, muy rápidos, muy ágiles a la hora de poder asimilar los nuevos cambios. Quizá hace 20 años eso no era necesario. Trabajábamos de una forma muy convencional y estandarizada, íbamos a dibujar de forma estándar. Hoy en día hay que, digamos, dar una buena formación, para mí, lo que yo veo, en lo que pensamos que es esencial en la arquitectura, que prevalece desde los griegos, de los romanos. Todavía estamos trabajando con las mismas cuestiones, pero crear esa cultura de la casi anticiparte a lo que va a venir y de tener que redefinirte y de a lo mejor el año que viene no eres el mismo arquitecto que eras el año pasado. Si no, será difícil estar relevante en la profesión. Y creo que eso hay que inculcarlo
en los estudios y en la cultura de arquitectura, sin menospreciar de dónde venimos, por supuesto, porque creo que es fundamental, de hecho, todavía hacer más hincapié, pero tener un ángulo en la transformación de la disciplina y de alguna forma asimilarlo de forma positiva. Yo quiero verlo de forma positiva y quiero intentar que los que digamos estudian arquitectura lo vean como una oportunidad más que como un fin de lo que es. Creo que quizás el fin de determinada forma de practicar arquitectura, que creo que es posible, que no se practique de esa forma nunca más. Pero bueno, quizás es lo que tiene que ser. Sí, muchas gracias, Carlos. Daniel, no sé, gracias por la pregunta. No sé si querés preguntarle a Félix. Yo te puedo traducir por vos, pero para no refrasear quizás erróneamente lo que vos prefieras. Para no monopolizar, si quieren, podemos liberar a Félix de la pregunta o si quieres podemos traducirle, pero si hay más preguntas podemos pasar a otra pregunta, pero muchas gracias a ambos. No sé si Félix estará muy colgado sin entender lo que pasó, pero podremos ponerlo al día también, Félix, al otro Félix. Eh, Primero comento, ¿alguno tiene alguna pregunta adicional? Si no, vamos a continuar con la misma discusión incorporando a Félix. ¿Alguien en la audiencia quiere comentar algo? ¿Preguntar? Bueno, podemos mantener el punto que trajiste a la conversación, Daniel, muy relevante. Lo traduzco como pueda a Félix. Si lo interpreto mal, avísame. Félix, the question that Daniel was asking has to do with how is the education of architecture and construction is going to change or needs to change or will disappear? What are your thoughts about the exponential growth of AI? How do you think architecture needs to be is being taught at this moment, or how is ICD and University of Stuttgart adapting to receive or this change, this seems inevitable and fast change? And what do you think about it? Yes. So a few points. Personally, first from the concept of, for example, introducing fabrication or like trying to be an expert on this particular part, construction, fabrication of the architectural education. A few years ago, when it was about industrial robots being part of the education in TU Graz, some of the professors would say, we don't need that. No, we do not need that for architects. My simple answer to that was, okay, how many of the architectural students we have in Graz will you actually employ? So I think the question of, for example, the traditional architecture will run through some changes. And for example, I think much more on what Carlos showed on the question of how to design and how new technologies like AI can be used for the design process, even or faster already. The fabrication, I was always thinking about it. It is good that architects take over the task because somebody has to, and I think we are the people to, with the education that we have, if we care about to construct and to build, we should have an empathy, and we can also use this as a creative tool, and we do. So the question how it is going to change the curriculum, for example, of students, I think it will diversify. And I think new directions appear. For example, I would by no means think that the iTech program that we have is a program that like every school needs, or that like a third of all architects
should do that. Maybe that comes, but it is a specific program with with a technological aspect that you might not need, especially, for example, we teach a lot of coding to the students. And as we know now, ChatGPT, it does a lot of coding for us already. No? And of course, it has its flaws. But even like the part that we thought and think is still important for our students to learn, start somehow to faint, or the quality that the machines produce for us, the same way they can generate pictures, they can generate code. No, I mean, you can. If you ask ChatGPT to write some C# code in Grasshopper, it does that already. So you do not have to be, you might have to be able to understand, you might have to be able to see that it is there. So we see a clear transformation of the technological aspect from design to fabrication among all levels. And I think the transition time is difficult for us. So how do we change our curriculum, or is the technology changing our curriculum? We just adapt. So I think we adapt more like the same way Carlos does now at his university, and he just applied this technology and teaches it now. For example, Thomas Wortmann in our class, they, for example, use AI with the iTech students, and they also use ChatGPT or Midjourney, I don't know, but they use these technologies already for students to work with it and try to understand, and then like work with it actively, but understand the results and what's the source. It's also like the nice graph that Carlos showed. What is the word and how does it relate to the output? And that will happen on the fabrication or other aspects of architecture itself as well. In the same way, we had this phase of, for example, Grasshopper that could influence our generation a lot on the design aspect. Later on the fabrication aspect, now things go back to a different program. But we, so the question is, at the moment, I think we changed the curriculum to adaptation. So I think it's really hard to plan for that. We just see it, we adapt to it, and we change our curriculum for the students for that. And I think this is the interesting part, because when you say this is something that I have to teach, and how long is it going to remain relevant? This is something that has become an interesting question. It's really, really hard to answer. And we just actually, somehow we almost play it by ear. So for example, the introduction of augmented reality in our class, I brought it in 2 years ago, and now some people like work on it and understand it's a small part even of us. No, so how many of the architecture students have to be aware of augmented reality? Yeah, that's even a smaller aspect of and the specific way we use it. And this then comes back. We adapted our curriculum for the students to that. We didn't change the headline or the topic, we just added it, and then some other things have to go. And this trait, I think, is going always to be a little bit, now we introduce it, and in 2 years, ChatGPT is so good that we do not use Grasshopper anymore, or that it replaces like a certain aspect of it, and we're going to adapt to that as well. And so I think at the moment, the difficult but also interesting part, it is so dynamic and so fast that at the moment we see technology and we adapt. And actually, I think that's what architects are also quite good at. We have this creative mind to adapt the technology. So it's also where we're strong at, like a quick adaptation to something that happens. So maybe it's always good to plan ahead, but sometimes it's also just good to react. And I think at the moment, for many of the things, we are more reacting them and then like plan based on this reaction. Excellent, Felix. Thanks for your insight. Okay, I think this is a good moment to wrap up. The talk was scheduled for 2 hours, so I appreciate very much the participants, the audience for staying and expressing your interest. Especially, I want to thank to Carlos and Felix for the time. They are in different time zones, and they're making an effort to be here and share. Este creo que es un buen momento para redondear la presentación, la charla y la conversación.
Les agradecemos mucho a los participantes, Carlos y Félix, por compartir su trabajo, sus ideas y sus reflexiones, y a la audiencia por el interés, por la participación en esta charla. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos, les deseo que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches a Carlos y Félix. Bueno, quedamos en contacto. Quienes estén interesados en el programa pueden buscarlo, Design and Build, es el diplomado, y bueno, quedamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Tengan buenas tardes.